Hemos estado platicando los días de la semana de algunas cosas que han sido muy interesantes. Algunas se repiten porque las ideas son iguales, aun y cuando se toman los textos de manera diferente, abordamos las mismas cosas quizá, pero con diferentes pasajes de la Biblia. Hablamos acerca del evangelismo, que es muy importante para nosotros y cómo nos preocupa a todos nosotros el tema familiar. Nos preocupa, si de por sí nos preocupa cómo podemos presentarles el evangelio, qué hacer para que las personas que conocemos conozcan de Cristo, más nos preocupa, ¿no?, que es el énfasis en esta semana, qué hacer cuando alguien de la casa no es creyente. Hemos hablado de la importancia de la familia cristiana, creyente en el Señor. Hemos hablado un poco acerca del cónyuge, el cónyuge que no es creyente, no necesariamente solo el hombre, también la mujer no creyente. Y hemos hablado también un poco acerca de lo que llamamos ayer el hijo incrédulo, el hijo que no es creyente. Han sido temas muy importantes, han tocado las fibras sensibles de repente, difíciles de digerir también en algún momento, pero por cierto necesarias para nuestro entendimiento de la palabra. ¿Qué más quisiéramos que la Biblia nos dijera las cosas que queremos escuchar y que pudiéramos tener una especie de homologación, diría yo, o empatar las ideas mías con las de la Biblia? A veces entramos a la Biblia pensando que la Biblia tiene que decir algo. Es como cuando alguien llega con el médico y le dice al médico, ¿verdad que tengo gastritis? Y el médico le dice, no tienes gastritis, tienes otra cosa. Sale el enfermo diciendo, este médico no funciona, porque no me dijo lo que yo quiero escuchar, ¿no? Es decir, como que de repente venimos también a la palabra con ciertos prejuicios o ciertas ideas, pensando que lo que nosotros sabemos y que quizá hemos mal aprendido a lo largo de toda nuestra vida, llegamos para querer afirmarlo en un estudio bíblico de esta naturaleza, y a través de la palabra nos damos cuenta de que no es cierto lo que estábamos pensando, que lo que habíamos pensado, no que sea equivocado, pero tiene un matiz diferente, un matiz distinto, y cambia entonces nuestra perspectiva, cambia nuestra mente, nos hace pensar de manera diferente, y eso nos convierte o nos da un problema muy, muy, muy serio. De tal manera que entonces cuando venimos a la palabra nos encontramos con verdades absolutas que no habíamos descubierto, y que al descubrirlas tenemos dos opciones: o acatamos lo que la Biblia dice, o seguimos pensando como estábamos pensando, y así le vamos a seguir. Así que la invitación es: acatemos lo que la palabra del Señor dice. Puede ser que nos guste o no, pero es la palabra del Señor, y la palabra del Señor siempre es buena, es viva y es eficaz. Hemos hablado de estas cosas, y hoy también quizá romperemos algunos paradigmas con este texto que tenemos frente a nosotros. Hoy el tema es un poquito también como lo mismo de lo demás, pero con un pasaje diferente, porque hemos hablado, por ejemplo, del hijo incrédulo o de una parte de la familia no creyente, como el marido, la esposa o los hijos, y aquí tenemos el tema así como alguien de la familia, ¿no? Incrédulo, y uno piensa, bueno, ya hablamos del esposo o esposa incrédulo, del hijo incrédulo, ¿quién más de la familia, no? Y bueno, pues a lo mejor ahí entrarían tíos, tías, abuelos, abuelas, qué sé yo, ¿no? Pero nos vamos a concentrar en miembros de la familia, que en realidad compete a todos alrededor, a todos los que están en nuestro círculo familiar. Este texto, y antes de entrar al texto, desafortunadamente no tenemos el tiempo como para poder contextualizar al profeta en su tiempo, por el corto tiempo que tenemos de exposición, y sería muy bueno entrar en una especie de contextualización quizá histórica, arqueológica, no sé, ¿no?, profética del tiempo de Ezequiel, ubicarlo un poco como un profeta un poco más apocalíptico, ¿no? Pero no tenemos tiempo pues de esto. Casi que tenemos que tomar un texto, y no lo quiero sacar del contexto del mismo profeta ni del contexto de la Biblia completa, pero sí tenemos que rescatar, antes de entrar al texto, dos conceptos importantes. El primero es el concepto de la justicia. Ustedes pueden ver, y si lo leyeron con cuidado el capítulo 19, pudieron notar que
reiteradamente se repite la palabra justicia, ¿no? El que hizo lo justo, la justicia, el justo, se repite mucho el concepto de justicia. Pudiésemos nosotros cometer errores garrafales, ¿no? Terribles, si no tenemos un concepto correcto de la justicia o del justo. Porque si no tenemos un concepto correcto del justo y de la justicia, pudiésemos casi interpretar el texto como que el que se porta bien se salva. Y esto es un error, esto es una equivocación, porque el contexto completo de la Biblia dice que la única manera de que una persona pueda ser salva es porque ha sido elegido antes de la fundación del mundo y ha recibido un llamamiento eficaz a través de la gracia irresistible de un Dios soberano. Esa es la única posibilidad, y es a través de la palabra. Nadie se salva por otra manera que no sea esa. El Señor ha provisto medios, y los medios que Él ha provisto ha sido el medio más importante, su palabra, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, lo he repetido en otras ocasiones, ¿no? Que esta palabra, dice él, esta escritura que te puede hacer sabio para la salvación. La escritura pues es vital, es necesaria, es el medio por excelencia. Por ahí la iglesia, ¿no? Sirve como vehículo, ¿no? Portadora, la iglesia de la verdad bíblica, y que no se presenta tanto como iglesia en su estructura, sino que es la portadora de ese medio maravilloso que es la palabra. Nosotros tenemos este tesoro maravilloso que es la escritura, y lo utilizamos como herramienta principal para compartirles a otro. ¿A quién le fue dada la tarea de presentar el evangelio? A la iglesia, a los discípulos, a nosotros se nos fue dada la tarea. ¿Y qué nos dio el Señor a nosotros? Su palabra. Oiga, iglesia, proclamen el evangelio, pero no lo hagan de cualquier manera, aquí está mi palabra. Esto es lo que quiero que lleven al que no cree en mi palabra. Este es el vehículo, el medio, la palabra, ¿no? Y el Señor se vale de la iglesia. No va a tomar otra institución, la iglesia es la que va a llevar esto, y el núcleo de la iglesia es la familia. Entonces, de repente ahí nos encontramos todos involucrados en el asunto de la transmisión de las verdades y de las buenas nuevas. Así que cuando hablamos de justicia y de juicio, no estamos hablando necesariamente de las buenas obras. Insisto que puede malentenderse, si lo leyeron con cuidado, igual les pasó por alto, pero si lo leyeron con cuidado, pudiera interpretarse que Ezequiel está diciendo que solamente el que hace las cosas justas, correctas, es el que se puede salvar. Esto no está en el contexto de toda la Biblia, ni siquiera del mismo libro de Ezequiel, pero como estamos tomando 18 capítulos después de que empezó el libro, entonces es bastante importante hablar acerca de que este asunto no está hablando de la salvación por obras. Cuando se habla de justo, de justicia, se está hablando del que ya ha sido declarado justo. Y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Y nos dice ejemplos de aquel que ya ha sido declarado justo. En aquel tiempo, como en nuestros tiempos, hay una declaración de Dios que no la hace en el tiempo, que no lo hace en la historia, sino que lo hace antes de la fundación del mundo, de quién es justificado por Jesús o quién será justificado por Jesús y declarado justo, y quién no. Nosotros no contenderemos con Dios para decir, Señor, ¿por qué a mí sí y al otro no? O ¿por qué a él sí y a mí no? Eso no lo vamos a hacer. También está prohibido en la palabra. Porque como la olla de barro, el vaso de barro, le va a decir al artesano, ¿por qué me hiciste así? Y el Señor contesta, yo tendré misericordia de quien quiero tener misericordia y me compadezco de quien quiera compadecerme. De tal manera que entonces Él ha hecho una declaración desde antes de la fundación del mundo de quién será salvo, y también hace una declaración antes de la fundación del mundo de a quién deja en su miseria, en la miseria de pecado. Bajo este contexto, entonces tenemos que entrar al texto para poder evaluar lo que Ezequiel dice. Constantemente viene palabra del Señor al profeta, ¿no? Ese es uno de los profetas a los que más veces el profeta dice, vino palabra. Como que más notamos que hay palabra
palabra de Dios para él, quizá porque es un poquito más intrincado el mensaje. Insisto que tiene muchas cosas apocalípticas, ¿no?, que van acompañadas junto con el libro de Daniel y junto con el libro de Apocalipsis, por eso su interpretación es un poco difícil. Pero viene palabra de Jehová a Ezequiel y le dijo, y le hace una mención. Ahora, nosotros sabemos que Dios es Dios de todas las cosas y que sabe todos los conceptos y todas las ideas. Hace una mención, ¿no?, esta voz de Dios para con el profeta, y le hace un recordatorio a Ezequiel acerca de un dicho que se viene diciendo y que además no solamente es un dicho, sino que lo dan por cierto, ¿no? Es como una especie de refrán que tiene una verdad oculta o una verdad ahí implícita. Es como nuestros famosos refranes. Ustedes saben que nosotros tenemos refranes y nuestra manera de comunicarnos es decir verdades a través de refranes, ¿no? Una golondrina no hace verano, por ejemplo, ¿no? El que nace para maceta no pasa del corredor, ¿no? Tenemos refranes y que esconden, ¿no?, la sabiduría del pueblo. Por eso es Vox Populi, ¿no? Es decir, la sabiduría del pueblo. Los refranes nos dicen verdades de nuestra situación, ¿no? Árbol que crece torcido jamás sus ramas endereza, ¿no? Y en fin, ¿no? Hay refranes que retratan nuestra cultura, retratan nuestra verdad. Qué curioso que los refranes que nosotros tenemos aquí no son universales, ¿no? Porque no se aplican en Alemania, por ejemplo. Si en Alemania llegamos y le decimos a alguien, árbol que crece torcido jamás sus ramas endereza, nos van a tildar de locos, ¿no? No aplica en todo el mundo, de tal manera que entonces un refrán es un asunto bastante local, ¿no? Bastante de un grupo específico, muy concreto. Las iglesias tenemos refranes también muy nuestras. A veces les llamamos clichés, ¿no? Pero tenemos cosas muy nuestras que el mundo no entiende. El mundo tiene cosas muy de ellas, de él, que nosotros no entendemos. Así que entonces los refranes, los dichos, estas expresiones son muy locales. Bueno, pues en el pueblo de Israel había un refrán muy local, muy local. No se aplicaba universalmente, pero era muy local. Y era tan local que incluso los paganos no podían aceptar dicho refrán, o los que adoraban a otros dioses no podían aceptar dicho refrán. Pero ¿cuál era este refrán? El refrán era: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les salieron las denteras. ¿No? Este era el refrán, que dicho popularmente y coloquialmente en nuestros tiempos tiene dos interpretaciones muy chistosas. Una es: los padres comieron los dulces y a los hijos les salieron las caries. Es decir, ¿no? Porque eso dice, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les salieron las denteras. El papá se comió el dulce y al hijo le salieron las caries. Otra manera de interpretarlo, y que otros autores interpretan el refrán, es una manera muy chistosa, ¿no? Es como decir, por ejemplo, el papá se comió el tamarindo y el hijo hizo los gestos, porque usted sabe que así hace uno, ¿no? O el limón, ¿no? Nada más mencionarlo ya nos genera un algo, ¿no? En nosotros. Es como decir, el papá se comió el limón o el tamarindo y el hijo hizo la mueca, ¿no? Y es un refrán. Es una manera de decirlo. Lo que está diciendo el Señor a Ezequiel es: ¿han escuchado este refrán? El papá se comió la miel o los dulces y al hijo le salió caries. Es un dicho que estaba en aquel tiempo. ¿Qué contenía este dicho? ¿Qué verdad quería el pueblo que este dicho fuera? Bueno, lo que ellos querían, o lo que ellos estaban como enarbolando o como resaltando, era un concepto de aquel tiempo, que era el principio de la responsabilidad heredada. Ese vale la pena tenerlo. Es el principio de la responsabilidad heredada. Ellos tenían este principio de la responsabilidad heredada. El padre hace esto al hijo, ¿no? El hijo tiene las consecuencias, ¿no? El padre es pecador, el hijo es pecador. El padre es irresponsable, el hijo es irresponsable. El padre comete perjurio, el hijo va a cometer perjurio. El padre es un asesino, el hijo va a ser asesino. Es el principio de la responsabilidad heredada. Parece ser que en aquel tiempo era un asunto de mucha verdad y casi, ¿no? Casi una ley. No fue ley porque la excepción quita la norma, la ley, y había excepciones.
Sin embargo, había una ley establecida a través de este refrán. Aquellos decían, el hijo es pecador, el papá es pecador. El padre se va al infierno, el hijo se va también al infierno. Esto condenaba al pueblo. Pero no solamente desde el punto de vista negativo, también desde el punto de vista positivo, porque en el principio de la responsabilidad heredada también existía la posibilidad de decir, el padre es bueno, el hijo es bueno. El padre se salva, el hijo se salva. No solamente desde la perspectiva negativa, pero desde la perspectiva positiva existía el refrán, el padre, ¿no? Es como decir, el padre se tomó la medicina y el hijo sanó, ¿no? Sí, puede aplicarse pues el refrán desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista negativo. Aquí lo estaban usando muy a propósito. Y aquellos que eran, bueno, creyentes en Jehová, creyentes en el Señor, los padres pensaron que a través de su fe, que a través de su conversión, automáticamente su hijo o su nieto o su bisnieto o su esposa o su familiar iba a ser salvado a partir de una fe, el principio de la responsabilidad heredada. Este asunto surgió en aquel tiempo de Ezequiel, pero cuando nosotros venimos a nuestros tiempos nos damos cuenta de que a veces este principio opera también en nuestros días, en donde hay este grave problema. Ahí establece la palabra en este pasaje del capítulo 18 esta verdad absoluta, y después va él a dar, el Señor, a través de esta palabra, una respuesta absoluta ante la problemática que se va a marcar. Así que el versículo 2 dice esto que ya dijimos. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué dicen ustedes?, dice el Señor. Y entonces el Señor establece su posición, que es la que importa. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel, ¿no? Está diciendo, voy a romper este refrán. No debe de ser utilizado porque estaba siendo mal usado. He aquí, dice el Señor en el verso 4, que todas las almas son mías. Miren que no le debemos dar una lectura superficial a esta porción. Está diciendo aquí el Señor que es el completo y absoluto soberano, no solamente sobre lo creado visible, sino sobre el ser humano, que por cierto también es lo creado visible. El Señor es soberano sobre todas las criaturas. No solamente es soberano sobre las criaturas, hijos de Él, escogidos por Él, sino que Él es soberano incluso sobre aquellos que no creen en Él y que no creerán en Él. Él es el Dios soberano de todos. Esto es muy importante en este texto, y para nosotros hoy día es muy importante, porque tenemos que saber que si hay en la casa nuestra un hijo, un nieto, un sobrino, un padre, una madre, un abuelo, una tía, un tío, lo que sea, dentro de nuestra familia que no es creyente, que no sea creyente no significa que el Señor no sea soberano sobre la vida de él. Es decir, el Señor es soberano sobre todas las personas. El Salmo 100, verso 3 afirma: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo, somos creación de Él. Él es soberano sobre todos los seres humanos, sobre todos. Y si Él es soberano sobre todos, tiene control de todos, absolutamente de todos. Por eso, entonces, en la expresión bíblica, en donde el Señor está diciendo esto, va a hablar del ser humano no como hombre o mujer, sino como alma, ¿no? Y va a tratarlos como alma, y va a establecer que así como el alma del Padre es de Él, el alma del Hijo es de Él. Él está haciendo este juego de palabras gracias al refrán, o utilizando el refrán de el Padre comió las uvas agrias y a los hijos le salieron las enteras. Está diciendo, todas las almas son mías. Todas, creyentes o no creyentes.
todas las almas son mías. Ahora, cuando decimos que todas las almas son del Señor, no estamos de ninguna manera implicando que todas las almas se salvarán. Solamente estamos diciendo que todas las almas, salvas o no, le pertenecen al Señor. Si tenemos en casa a alguien que no es creyente, esa persona que vive en nuestra casa o que es de nuestra familia, le pertenece al Señor, lo quiera ella o él o no. Dios es el soberano sobre todos los que están en casa. Entonces el Señor, desde el punto de vista del alma, porque hay un juego interesante aquí que no vamos a entrar en esto, ¿qué se salva, el alma o el cuerpo? Somos tripartitas, somos bipartitas, eso no lo vamos a platicar ahora, pero se va a referir a las personas como almas. Dice entonces, he aquí que todas las almas son mías, soy soberano sobre todas las personas. Como el alma del Padre, dice él, así el alma del Hijo es mía. Todas son mías. La del Padre, dice él, también la del Hijo. Tenemos que entender que también la de la madre y también la de la hija y también la de la tía y del tío y del padre y del abuelo y de la madre y de todo mundo, todas las almas son de él. Absolutamente todas, salvas o no. Pero aquí hace una distinción. El alma que pecare, esa morirá. Es mía, pero hay una condición. El pecado estorba. El alma que pecare, esa morirá. Muy importante. Yo soy el dueño de todas las almas. Me pertenecen a mí. Por lo tanto, yo soy el soberano que determina qué hacer con mis almas. Y he establecido esta verdad. Como todas son mías, el alma que pecare, esa morirá. La cosa se pone difícil porque de repente, en este contexto de papá e hijos, hay padres piadosos con hijos impíos y hay hijos impíos, piadosos con padres impíos. Es decir, puede existir ambas combinaciones, ¿no? El padre creyente, el hijo no. El abuelo creyente, el bisnieto no, qué sé yo, el hermano creyente, la hermana no. Es decir, hay esta situación en la familia. De repente hay personas que no son creyentes dentro de la misma familia. Y en ese asunto, el pueblo tiene que romper con la idea de que si el familiar o el papá es creyente, automáticamente el hijo es creyente. Esto no puede ser posible. El alma que pecare, el alma que cometiere perjurio, el alma que mintiere, el alma que fuera en contra de Dios, esa morirá. La sentencia es muy fuerte, y el Señor empieza a explicar acerca del hombre que va a rescatar, o el hombre que está rescatado. Quiero que conmigo vayan a la Biblia y estemos en el versículo número 5, y voy a hacer una lectura muy rápida del 5 al 9, pero quiero que noten que en la Biblia y en la interpretación bíblica hay algunas expresiones o algunas oraciones que son subordinadas y que tienen, ¿no?, una subordinación en donde hay una sola idea que rige toda la oración y que esa debe de ser respetada. Si ustedes ven en el versículo 5, dice, y el hombre que fuere justo. Y al final, en el versículo 9, termina diciendo, este es justo. Estas dos palabras, o esta palabra que están en el versículo 5 y en el versículo 9, establecen todo lo que va a decir en medio. Lo que quiero decirles a continuación es que la persona que ha sido, en el contexto de toda la Biblia, justificada por Cristo, que ha sido salvada por Cristo, tiene esta conducta. No significa que para ser justos hay que hacer estas conductas. Ahí quiero que esté como el asunto muy claro. Porque además, el que fuere justo, está diciendo en el versículo número 5, y el hombre que fuere justo, es decir, que ya ha sido declarado justo. No el que va a ser justo o el que quiera ser justo. No dice eso la Biblia.
Estamos entonces estableciendo que aquel que ya ha sido declarado justo, que ya tiene la salvación, vean ustedes cuál es la conducta del que ya es justo. Entendemos que el papá o el hijo piadoso, el justo, el hombre que fuere justo, entiéndase también la mujer que fuere justa, e hiciere según el derecho y la justicia. Encontramos que primero está el que fuere justo, y sabemos que hacen el derecho y la justicia, y empieza entonces la lista. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis secretos para hacer rectamente, este es justo. No para hacer justo hay que hacer esto, sino el que es justo, esto hace. Esto hace. Dice, afirma al final, este tiene una evidencia de que es justo. El Señor en el Nuevo Testamento dice que por sus obras los conoceréis. Estas son obras de justicia. Estas son obras de alguien redimido, el que ya es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Así que entonces él resume. Cuando dice, el alma que pecare se morirá, implica que el alma que no pecare vivirá. Pero el alma que no pecare ha sido declarada justa. Esa alma que no pecó ha sido declarada justa y vivirá. Eso es lo que está explicando Ezequiel aquí. Bueno, el Señor a Ezequiel, ¿no? Este es el justo, el alma que pecare morirá, y la que no, bueno, pues va a vivir, dice Jehová el Señor. El Señor está afirmándolo, firmándolo, está diciendo, estableciéndolo, y no hay manera de que sea de manera diferente. Pero si este papá o este miembro de la familia que es justo, porque ha sido, ¿no?, por el Señor salvado, le nace un hijo, bajo el principio del refrán y de la responsabilidad heredada, ¿no?, el principio de la responsabilidad heredada, diría el papá, mi hijo nació en un hogar cristiano. Todos somos cristianos. No es cierto que decimos nosotros somos cristianos, en nuestro hogar todos somos cristianos, quién sabe, ¿no? Pero el papá dice, mi hijo es creyente, mi hija es creyente, mi mamá, mi abuela, mi tía, todos los que vivimos aquí, porque yo soy creyente, entonces es creyente. Pero mira nada más como dice el Señor en el 10. Mas, si engendrare hijo o hija o lo que sea, ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, violare a la mujer del prójimo, y al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? Es decir, está poniendo todo lo anterior en negativo. Y dice, ¿va a vivir este? Evidentemente, dice el Señor, no vivirá, porque no es justo, porque no ha sido declarado justo. ¿De quién depende? No depende del papá, ni que se pierda, ni que se salve. No depende del miembro de la familia cristiano de que la otra parte se pierda o se salve. Ciertamente hay una responsabilidad porque no se le comunicó el Evangelio. Ciertamente hay verdades bíblicas en donde dice que la sangre de él o de ella caiga sobre nosotros. Ciertamente hay un regaño de parte del Señor al respecto. Pero si se salva o se pierde, es absolutamente asunto del Señor. Completamente asunto del Señor. Pero si en la combinación que estamos hablando, el padre piadoso tiene un hijo que el Señor eligió y salvó, el hijo va a tener una conducta piadosa. Va a ser. ¿Pero de quién va a depender? ¿Qué buen papá soy? ¿Qué buenas enseñanzas le di a mi hijo? No, se debe a la absoluta, misericordiosa gracia del Señor. No es nuestro éxito.
Así es que las mamás que dicen, gracias a mí, mi hijo. El Señor, hay mamás que dicen, el Señor mi hijo aceptó a Cristo conmigo, ¿no? Yo lo dirigí a los pies de Cristo, ¿no? Pues está romántico. Pero el que hizo toda la obra fue el Señor. Absolutamente, absolutamente. Es romántico, está lindo, pero el que hizo la obra es el Señor, sin duda. Y tampoco yo es que he enseñado a mi hijo, le he encaminado, le he dicho, le he hablado y no quiere y anda haciendo toda la lista negativa. No es su culpa tampoco. Hay una responsabilidad, sí se puede haber, pero es algo que el Señor, porque todas las almas son del Señor. Él determinará al final del tiempo. Pero tenemos responsabilidad, hermanos. Tenemos la responsabilidad de exhortar, tenemos la responsabilidad de orar, tenemos la responsabilidad de hablarles del Señor, tenemos la responsabilidad de decirles, endereza tu camino. Tenemos esa responsabilidad. Dice la palabra esperanzadora, que con esto voy a terminar, del versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. El Señor ha elegido a los que han de ser salvos. Y le voy a decir una cosa, el Señor no va a dejar en la condición de muerte al que ha elegido. Porque como Él dice, no quiero la muerte del que muere. ¿Se acuerda lo que dice al final en el versículo 32? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No sabemos si la gente que está en casa es salva o no, pero lo que sí podemos es orar, exhortar, animar, insistir que cambien su camino y decirles, convertíos, conviértete, ven a Cristo, porque el Señor no quiere la muerte del que muere. Pero como está en todo en su decreto eterno, ¿no? Tampoco podemos caer en la irresponsabilidad de decir, bueno, pues como todo está en las manos del Señor, no voy a hacer nada. No, quiero ver a una mamá con su hijo, o un padre con su hija, o un abuelo con su nieto, sabiendo que el hijo, que el nieto, que el abuelo, que quien sea, está teniendo un camino equivocado. Quiero verles con los brazos cruzados sin hacer nada. Esto no sucede en la realidad. Estamos insistiendo, pero hermanos, la salvación de nuestro familiar no depende de ninguna manera de nosotros. Es un alma del Señor y Él decide, Él da el último veredicto. Ya lo hizo, pero como nosotros no lo conocemos, Él sabe si esa alma vivirá o si esa alma morirá. ¿Nuestra confianza cuál es? Nuestra confianza es que el Señor hace su voluntad y es perfecta, sea lo que sea. Pero no heredamos salvación. Hemos heredado perdición, pero no por nosotros, que sí, pero desde el pecado corporativo en Adán. Pero no le vamos a dar la salvación a nuestro ser querido, a nuestros hijos o hijas o a nuestros familiares por nuestra propia fe. El Señor tiene que trabajar en la vida de cada uno. Lo que sí es cierto es que mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y si ustedes son salvos, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, gracias. Glorificado sea tu nombre, porque me has declarado justo. Y aun y cuando soy pecador, mi alma vivirá. Y rogar salva el alma de mis familiares. Vamos a orar, ¿no? Señor, este pasaje no es de ninguna manera fácil y puede malinterpretarse, pero lo que sí sabemos es que todos los seres humanos son tuyos, porque tú dices, todas las almas son mías. Y no podemos nosotros creer en refranes de esta naturaleza, como que el papá tomó los dulces y al hijo le salió la caries. Este principio de responsabilidad heredada, Señor, no aplica en nosotros. Hay hijos hoy que están perdidos y que culpan a los padres, y los padres se han hecho culpables. No, Señor, la responsabilidad es personal de cada quien. El alma que pecare, esa morirá. Pero, Señor,
Si el impío vuelve a sus caminos y se convierte y ha sido elegido por ti, vendrá, porque tú no quieres la muerte del que muere. Y aquel que está teniendo un camino de muerte, si ha sido elegido por ti, no morirá, porque no quieres la muerte del que muere, sino le salvarás. Ponemos en tus manos a aquel familiar nuestro, un hermano, un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un abuelo, una abuela, un tío, una tía, un padre, una madre, aquel familiar nuestro. Señor, si ha sido elegido por ti, estamos confiando en que si tú le elegiste, no quieres la muerte del que muere, vivirá. Te rogamos por todos aquellos, Señor. Te suplicamos, salva a nuestros hijos, salva a nuestros familiares, Señor. Qué gozo será que podamos encontrarnos como familia en el cielo. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recibimos sus preguntas. Gracias. Mientras vienen las otras, pastor, empezamos. Sí, Bueno, una y ya también. Sí, tenemos una pregunta. Dice así: ¿puede haber justo y salvo si toda su vida fue pecador y al final de su vida se entrega al Señor y lo confiesa como el ladrón que murió en la cruz junto con Jesucristo? Sí, la única condición para ser salvo es ser pecador, porque si no, ¿de qué nos salva el Señor? Así que sí, claro, por supuesto, puede haber una persona justa que haya sido toda su vida pecaminosa, y si ha sido elegido por el Señor al final del tiempo, por supuesto, el Señor lo va a llevar ante el trono de su gracia, por supuesto. Sí. ¿No? Ah, mira. Es que como que las preguntas se han contestado a lo largo de toda la semana, ¿no? Casi. Pero bueno, está bien. Entonces. Bueno, yo no escribieron. Exacto. Pero una observación. Ajá. A veces se pudiera malinterpretar esto que se dice, ¿no? Sí. Y muchos, yo lo he escuchado, que dicen, bueno, pues voy a vivir una vida desordenada. Sí. No, a mí ahora me arrepiento. Sí. Pero estamos cerrados en ese pensar. Sí, claro. Porque si no es la voluntad de Dios, aunque yo en el momento ya me estoy muriendo y digo, Señor, te reconozco como mi Dios. Ajá. Sí, entonces no nos engañemos ni Sí. queramos burlar a Dios, porque dice que Dios no puede ser No. burlado, ¿verdad? Entonces, que el que tenga esa duda, soy pecador y a la última hora me puedo arrepentir y soy salvo. Ajá. Pues eso más bien pregúnteselo a Dios. Ajá. Y es una relación personal, ¿no? Sí, una afirmación de esta naturaleza tampoco establece una verdad absoluta, porque puede ser, porque el Señor es todopoderoso, que aun y cuando lo diga y viva toda su vida pecaminosa, al final del tiempo se arrepiente y el Señor lo llama, se va a salvar. Sí. De todas maneras. Y también puede existir la otra, que haya vivido piadosamente toda su vida y que piense que es salvo y que al final del tiempo le diga al Señor, no te conozco, hacedor de maldad. Sí. Y no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Puede existir. Así es que una afirmación de esta naturaleza no puede ser una verdad absoluta, porque en el misterio de la salvación solo Dios sabe. Si una persona se avienta desde la torre más alta para suicidarse, uno diría, ese está perdido, ¿no? ¿Qué tal que en el camino se arrepintió y lo salvó el Señor? No lo sabemos. Sí. No lo sabemos. Ese es un misterio que le pertenece al Señor. Muy bien. Sí, hermana. Eso podría también aplicarse para una persona que es católica, Claro. que ya ve que ellos Piensan que todos se van al cielo. idolatría. Sí, claro. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí no salieron de ahí? Claro, por supuesto, no importa. El Señor es poderoso. Cuando el Señor ha elegido a alguien para salvación, venga de donde venga, si es voluntad de Dios, el Señor soberanamente lo va a salvar. De donde venga. Ya salieron más, hermana Conchita. Sí, otra más, pastor. Dice, ¿qué responsabilidad tenemos como esposas creyentes para con sus hijos o esposos inconversos?
Sí, hemos hablado de lo del esposo, de la responsabilidad como esposo, esposas, ¿no? Sí, la esposa creyente tiene que tener una conducta casta y respetuosa, orar por el esposo, tener una vida testimonial importante, ¿no? Y sujetarse a su esposo en esta actitud. Ahora, ¿qué con los hijos? Mire, yo tengo, cuando aconsejo a algunos papás, tengo una expresión que a mí me parece muy importante, independientemente de lo que dijimos ayer, que a veces hay que dejar que toquen fondo, ¿no? Cuando son muy necios y muy contumaces, y ya me voy de la casa, anda pues vete, ¿no? Que se vayan y que toquen fondo, me parece que es importante, pero cuando hay la posibilidad de influir en ellos todavía, yo digo, estorben a sus hijos. Estórbenlos. ¿Cómo? ¿Cómo estorbar a mi hijo? No se trata ahí de que me voy a poner enfrente de él, ¿no? Le voy a poner una barrera. No. Estorbar a los hijos tiene que ver con señalarles sus actitudes pecaminosas puntualmente. No celebren su pecado. No lo celebren, porque cuando celebran su pecado, ¿no? Entonces están consintiéndolo y no están estorbando, están propiciando tener una vida pecaminosa. Hay mamás y papás que celebran los pecados de sus hijos. Papá, es que estoy en el equipo de fútbol y aunque no puedo ir a la iglesia ningún domingo, el fútbol es lo más importante para mí. Ganamos el torneo, hijo, eres el mejor, y le compramos algo, le regalamos algo, lo llevamos a comer algo. Celebramos su pecado. Porque no queremos enojarlo, porque no queremos que se disguste, queremos que esté contento. Voy a decir algo que no vamos a debatir ahora. Papá, me puse un tatuaje. Qué precioso está tu tatuaje. No celebremos su pecado, porque celebrar su pecado es compartir su pecado. Estorbemos a nuestros hijos. Puede ser que caigan mal. Puede ser, pero escoja. ¿Quiere tener a su hijo de enemigo y que se salve? ¿O quiere tener a su hijo como amigo y que se pierda? Estorbe a su hijo. ¿Alguien más? Sí. Ay, sí, hermana, sí. Pastor, en alguna ocasión usted dijo que la desobediencia a los padres era considerado como un pecado igual que otros pecados muy feos. Pero yo no entendí por qué pudiera... Claro, por supuesto. En la lista que el apóstol Pablo a los Efesios, a los Gálatas específicamente tiene, dice, ¿no? Como los pecados que son pecados graves, la desobediencia a los padres, ¿no? Entonces vamos a dar por cierto que ahorita encuentro el texto, o a ver si Gloria me ayuda a encontrarlo rápido, ¿no? Pero creo que está en el capítulo 5:16 o algo así. Bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero lo voy a encontrar, ¿no? La desobediencia a los padres es un pecado. Pablo a los Efesios en el capítulo 5, en el capítulo 6, verso 1 y 2, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando los hijos no acatan esa disposición, significa que están desobedeciendo. Si desobedecen, ese es un pecado. Ahora, ¿cuándo los hijos pueden desobedecer a los padres? Porque sí existe la posibilidad, cuando los papás piden algo que esté en contra de la Escritura o en contra de Dios, como dije con las mujeres, los hijos no solamente pueden, sino deben desobedecer a sus padres. Pero si los hijos desobedecen a los padres, cuando éste está pidiendo algo que está alineado a la palabra, entonces les es constituido como pecado. Romanos 1. 28. ¿Qué dice? Dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay que tener cuidado con esto, hermanos. Les voy a poner un ejemplo. Le digo a alguna mamá: ¿por qué no viene tu hijo a la iglesia? El niño tiene 12 años. Es que no quiere venir. Y yo no lo voy a obligar.
Eso es no estorbar a su hijo. Eso es propiciarle. Eso es desobediencia. Eso es pecado. Tanto del papá, del hijo de desobedecer, como del papá de no insistir. ¿No? Porque lo que estamos haciendo es que lo estamos entregando a su muerte. Le estamos abriendo la puerta al infierno. No estamos permitiendo que sea santificado, edificado. Y los hijos dicen, ya no quiero ir. Los hijos desobedecen a los padres con mucha frecuencia. A veces cometemos el error cuando nuestros hijos nos desobedecen de pasar por alto. Voy a hacer como que no pasó nada y lo pasamos por alto. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, en los versículos 4 en adelante: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y saben qué? Provocar a ira a los hijos es no disciplinarles. Cuando no le disciplino, cuando no le llamo la atención, cuando no le hago ver que está desobedeciendo al Señor al desobedecerme a mí, estoy provocándolo a ira. El niño va a estar contento, el joven está feliz y uno dice, no lo estoy provocando a ira, si está feliz. Sí, pero no le está enseñando a honrarle a usted como papá, como mamá, y a la vez a honrar al Señor. La obediencia que los hijos le dan a los padres no es porque los padres lo merezcan, es porque han entendido que Dios lo mandó y honran a Dios. Y honran al Señor obedeciendo a sus padres. Eso es algo que tenemos que entender. Los hijos están para ser dirigidos por nosotros, pero tristemente a veces los hijos nos dirigen a nosotros. Hacemos lo que ellos quieren. Miren, ya que estamos en esto, ¿no? ¿Por qué no vino su hijo joven a la iglesia? Es que tiene época de exámenes y está requete difícil. Le damos más valor a la educación escolar secular que a la educación cristiana. Piensen ustedes sabrán lo que hacen, ¿no? Pero cuando le decimos al hijo, mira, quédate, estudia, quiero que seas un excelente profesionista, empeñate todo en esto, le estamos diciendo, no quiero que seas un buen cristiano, no quiero que seas temeroso de Dios, quiero que seas un excelente estudiante. Claro, siendo estudiante glorifica a Dios, el mejor estudiante glorifica a Dios, el mejor profesionista glorifica a Dios. Pero por encima de una buena profesión, yo prefiero tener a un hijo temeroso de Dios que un buen abogado. Amén. Que un buen ingeniero, que un buen maestro. Porque el Señor a mí me va a pedir cuentas sobre lo que yo hice con mi hijo. Y no me va a decir, oye, te felicito, tu hijo es un excelente ingeniero, un maravilloso arquitecto. No viene a la iglesia, pero es el mejor en su rama. No va a decir eso el Señor. No va a decir eso. A veces los hijos, ¿no?, nos dirigen a nosotros. Claro, entiendo, hermanos, llega un momento de la adolescencia y la juventud de nuestros hijos que uno dice, ya, a estas alturas es muy difícil enmendar. Muy difícil. Pero bueno, dígaselo al Señor, ¿no? Porque el Señor es el que pone el querer como el hacer. Y los hijos entienden cuando somos con ellos exigentes. Hijo, esto demanda el Señor de tu vida. Tienes que estar en la iglesia, tienes que venir, tienes que hacer las cosas de Dios. Él va a honrarte en eso. No me importa si repruebas el examen, pero si tú honras a Dios, el Señor te honrará. Amén. Es muy difícil, yo lo entiendo. Ni los juzgo, porque lo entiendo. Pero estamos yendo por ese rumbo. ¿Saben una cosa? Acabo de leer algo que me llamó muchísimo la atención con mucha tristeza. Hoy día estamos teniendo una generación, o desde hace algunos años estamos empezando a educar una generación sin Biblia. Ya no se lee la Biblia. Ya la Biblia no es el valor más importante que tenemos. Se está perdiendo esto. ¿Se acuerdan ustedes que tienen como mi edad o más viejos que yo? Que no salíamos de la iglesia si no nos aprendíamos algo de memoria, si no nos sabíamos los libros de la Biblia, si no aprendíamos textos bíblicos de memoria, si no llegábamos a casa y la mamá nos pegaba los versículos por toda la casa para aprenderlos de memoria. Estamos generando una generación sin Biblia. El futuro cercano es que la Biblia va a ser excluida. Ya dijeron en una revista,
Ahora ya la Biblia ya no debe ser leída, ya es obsoleta. Y los hijos que están en las universidades ahora están siendo convencidos de esta filosofía. Y los mismos hijos cristianos hoy ya están diciendo, ya la Biblia es un libro obsoleto. Los mismos hijos cristianos, los mismos jóvenes cristianos. Miren que tenemos mucha tarea, ¿no? Un gran compromiso. Porque a quien le tenemos que dar cuentas es al Señor. Tanto nuestros hijos como nosotros. Y que juntamente con Juan al final podamos expresar, no tengo yo mayor gozo que este, el saber que mis hijos andan en la verdad. Son más pobres que una rata, pero son temerosos de Dios. Aman al Señor con toda su alma. Ese resultado es un buen resultado delante del Señor. Pero usted puede decir al final, no tengo yo mayor gozo que este, el saber que mi hijo es abogado, es músico, es doctor, es escritor. Pues está bien, diría el Señor, de cierto les digo, ya tienen su recompensa. Pero no busquemos las cosas temporales, tenemos que buscar las cosas que son eternas. Ya, hermana, pues ya nos tardamos mucho. Muchas gracias, pastor. El Señor le bendiga. Hermanos, nos vamos a nuestro momento de oración. Tenemos 10 minutos. Vamos a hacerlo de 2 en 2 y